Muy buenos días, bendecido día para todos los que se conectan en esta hora con esta transmisión en vivo de nuestra iglesia Misión Paz Buenaventura. Queremos darle la bienvenida una vez más esta mañana a este tiempo devocional que todas las mañanas de martes a viernes hacemos recibiendo una palabra, una enseñanza de parte de nuestro buen Dios. Y como les recuerdo, este mes o estos días estamos estudiando los fundamentos a través del libro de Ruth. Hoy tenemos también una enseñanza poderosa de parte de nuestro buen Dios, así es que quisiera invitarte a que pongamos este tiempo en las manos del Señor y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que sea hablando a tu corazón y al mío, revelándonos la palabra. Es que cerremos nuestros ojos, amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este maravilloso día, este precioso y hermoso día, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Estamos declarando, Señor, que este día es un día de bendición, Señor, que es un día de puertas abiertas, que es un día de milagros, que es un día de prodigios, que es un día de buenas nuevas, Señor, que es un día, Señor, de puertas abiertas, que es un día de tu protección, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor, que ningún enemigo carnal y espiritual que se quiera levantar en contra de nuestras vidas podrá hacernos frente, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y aunque vengan 1000 y 1000 a nuestra diestra, no va a temer nuestro corazón, Señor. Declaramos tu paz, Señor, que aunque veamos la tormenta, Señor, tu paz gobernará nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Declaramos fortaleza física, Señor. Declaramos, Señor, paz, Señor. Declaramos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en este día, Señor. Bendito Dios, tu mano poderosa sosteniéndonos, Señor. Muchas gracias, precioso Dios. Muchas gracias por permitirnos, Señor, encontrarnos contigo una vez más en estos escenarios que tú pones, Señor, para hablarnos, Señor, para instruirnos, para edificarnos, Señor, para, Señor, ayudarnos a crecer en espíritu, Señor, bendito Dios. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros sentidos, Señor, a escucharte, Señor. Danos revelación de tu palabra. Instrúyenos a través de ella, guíanos a través de ella. Muéstranos, Señor, el camino, bendito Dios, que debemos de seguir a través de tu palabra que es fuente de agua viva, tu palabra que nos fortalece, tu palabra que nos edifica, Señor. Bendito Dios de los cielos, venimos delante de ti, Señor, bendito Dios, a escuchar tu voz en esta mañana. Así es que, Espíritu Santo de Dios, muévete con poder y queremos alabarte en esta hora, Señor. Queremos tener un tiempo de alabanza contigo, Señor. Ven aquí, ahí donde tú estás, puedas deleitarte unos minutos en su presencia. Tu voz llamándome, recordándome que soy tu hijo. Sí, Señor, bendito Dios. Tu perdón y compasión fue más grande que mi error, y prometiste estar conmigo. Tu reino se ha acercado hacia mí. Puedo escuchar tu dulce voz. Hoy vuelvo a tus brazos de amor, entregándote mi corazón. Ven y toma hoy tu lugar. Quiero amarte toda mi vida. La dulzura de tu voz, cada mañana al despertar, me afirma que estoy seguro. Tu reino se ha acercado hacia mí. Puedo escuchar tu dulce voz. Hoy vuelvo a tus brazos.
podamos volver a esos brazos de nuestro Padre que nos ama tanto, podamos decirle: mi vida es tuya, Señor, mi vida te pertenece, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, precioso Rey, por este tiempo especial, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, gracias. Bueno, les decía que estamos volviendo a los fundamentos a través del libro de Ruth. Ya hemos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2 y vamos a hacer un breve resumen de lo que Dios ha hablado a través de su palabra en estos días anteriores, martes, miércoles, jueves. Y lo primero que vimos fue que pues Noemí decidió volver a casa. Noemí decidió volver a ese tiempo de entrega al Señor, de volver a sus cimientos, de volver a sus inicios, de volver a su propósito, volviendo a la ciudad de Belén y saliendo de la ciudad de Moab, que era una ciudad idólatra, una ciudad incestuosa, porque esos eran sus orígenes, a través de Moab, que era el hijo de Lot, ¿sí? Vemos también cómo Ruth obtiene la gracia de Dios a través de Boaz. ¿Por qué obtiene la gracia ella? Porque hace una declaración de fidelidad, un pacto de fidelidad a Dios, diciéndole a Noemí que ella es, de ahora en adelante, ella va a seguir al Dios que Noemí sigue, ¿cierto? Explicábamos ayer que Ruth se convirtió, que a pesar de que la familia de Noemí, en cabeza de Elimelech, que fuera su esposo el que murió, habían decidido emigrar hacia Moab, que era una ciudad politeísta, idólatra y incestuosa, bueno, una ciudad donde se alababan otros dioses, no se buscaba a Dios y tenían costumbres paganas. Esta familia tenía sus raíces cimentadas en un Dios vivo, en el único y verdadero Dios, y pues podemos suponer que ellos le predicaban a Ruth y a Orfa, le hablaban de la palabra, de los principios bíblicos que se tenían en ese entonces, porque no había venido Cristo todavía, pero sí se creía en Dios, ¿no? Y ya habían unas leyes, habían unos principios. Entonces, pero Orfa pues sí decidió seguir en sus costumbres, en su ciudad, en sus dioses, en lo que ella era, o sea, no entregó su vida a Cristo, pero Ruth decidió entregar su vida a Cristo y hacer un pacto de fidelidad con él, ¿no? Que se expresa allí en el capítulo 1, versículo 16, hacia Noemí, pero en realidad la trascendencia y el fundamento de eso es que lo hizo hacia Dios. Entonces ella recibe ella recibe la gracia de Dios a través de Boaz, que es este pariente cercano, pero ella en ese momento, hasta ese momento no lo sabe, ¿no? Ella sale a buscar trabajo, como cuando tú y yo salimos a buscar trabajo en medio de una necesidad. Llegaron a esa ciudad en dolor, en amargura, como dijo Noemí, aún echándole la culpa a Dios, y pues llegaron en busca de redención, pero inicialmente a buscar un medio de sustento. Entonces, como ya Noemí era vieja, pues Ruth se fue a buscar ese medio de sustento y llega al campo de Boaz, que sin saberlo es ese pariente cercano, como les digo, quien puede redimirlas, y él se da cuenta quién es esta mujer, sabe que es una moabita, que en ese entonces pues los moabitas eran rechazados porque pues era un pueblo que no creía en Dios, que era idólatra, pagano, bueno, todo lo que ya dijimos. Entonces, aún sabiendo eso, también se da cuenta que ella es la nuera de Noemí y lo que ella ha hecho con Noemí, que no la dejó sola, no la dejó abandonada y que decidió irse con ella, acompañarla en su vejez, acogerla porque está viuda, se quedó desprotegida, y que además pues eso hace que ella adopte al ir a ese pueblo nuevamente, al ir a esa ciudad de Belén, adopte las costumbres y principios de Dios. Entonces eso le mueve el corazón a Boaz y decide ayudarla. Entonces vamos a ver qué sucedió. Quedamos ayer en el versículo 12,
Vamos a retomar el versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 23 de Ruth capítulo 2. Entonces vamos a leer, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Subraya ahí en su Biblia: hasta que le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y no lo dejaréis para que lo recoja, y no lo reprenderéis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y lo desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego que lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te reconoció. Y como ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Subraye de redimir. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces vamos a mirar hoy recibiendo la recompensa, es el título de la enseñanza de esta mañana. El primer día hablamos pues de la historia que ya le contamos. El segundo día hablamos pues de lo que es volviendo a la casa de nuestro padre, que eso fue lo que hizo Noemí. Con ella pues seguía Ruth. Ayer hablamos de la gracia que les acabo de nombrar, y hoy vamos a hablar de la recompensa como producto de esa gracia, o la bendición que viene como fruto de la gracia. Entonces vamos a ver qué recibió, cuál fue esa recompensa que recibió Ruth, porque quiero decirles que la gracia viene como resultado del arrepentimiento. Vemos como el hijo pródigo, hemos estado nombrando mucho el hijo pródigo porque estamos hablando este mes de los fundamentos, y los fundamentos se basan en el principio básico, y es de seguir a Jesús y arrepentirnos como hijos de Él. Entonces, vemos como el hijo pródigo, él volvió a la casa del padre, él volvió arrepentido, ¿sí? Se recapacitó, reconoció que había fallado al padre y a Dios, porque al haber deshonrado a su papá, al haber sido, bajándolo a términos actuales, grosero con su papá, altanero, y haberle dicho: deme todo lo que es mío y a Dios que yo no quiero seguir acá, y haberse salido de la cobertura de su papá y haberse ido al mundo a hacer lo que él le placía, había pecado. Entonces él le fue mal por allá, le fue mal, y recapacitó y dijo: no, yo ya no quiero más esta vida apartado de la cobertura de mi padre, y también he pecado contra Dios, que es lo más importante. Pequé contra Dios y contra mi padre al deshonrarlo, al irme de su casa, al rechazar su autoridad y al despilfarrar la herencia que me habían dado. Entonces él dijo: voy a volver a casa. Al volver a casa, el hijo pródigo recibió la gracia porque venía arrepentido. ¿Por qué decimos que recibió esa gracia? Pues porque el papá se movió a misericordia. Dijo: bueno, ya está arrepentido, ya entendió, ya se dio cuenta de lo que había hecho,
bueno, recibámoslo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros a través de Jesucristo, su Hijo que fue a la cruz del Calvario. Nosotros nos arrepentimos de corazón, tenemos actitud de arrepentimiento. ¿Y qué hace Dios? Nos recoge nuevamente en su redil porque ve un corazón contrito y humillado. Él dice que no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepiente, que si nos arrepentimos hallamos gracia delante de Él. La gracia viene como resultado del arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Y la bendición es el resultado también de la gracia. O sea, me explico. Yo me corrijo, me arrepiento. De todo corazón viene la gracia por el arrepentimiento, porque la salvación, como sabemos, se recibe por gracia. Pues viene la gracia y con la gracia viene la bendición, la salvación y las bendiciones que están implícitas en la palabra de Dios en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces eso fue lo que pasó, volviendo al tema de Ruth y Noemí. Eso fue lo que pasó con Ruth. Ruth, ella era una mujer criada bajo costumbres paganas, adorando diferentes dioses, desconociendo la existencia de un Dios único y verdadero. Pero ella decide entregar su vida a Cristo, decide que de ahora en adelante el Dios que su suegra adoraba y en el cual creía iba a ser su mismo Dios, y que se iba a acoger también a las costumbres de ella, ¿no? Que es lo mismo, los principios, porque quien vive bajo la voluntad de Dios, quien reconoce a Dios, quien sigue a Dios, pues como consecuencia debe seguir las costumbres o principios que Él nos ha dejado allí explícitos en su palabra. Entonces eso fue lo que hizo Ruth, y como consecuencia de esto, como les decía, recibió la gracia, y la gracia viene consigo con unas bendiciones. Entonces lo primero que ella recibió lo vemos allí implícito en el versículo 12, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella recibió esa igualdad, ¿sí? Resulta que en ese entonces, si se basaban en las leyes, en las leyes pues de la época y a las costumbres del lugar, ella no tenía derecho a nada, porque primero era una extranjera y además el agravante era que era moabita. Entonces ella no tenía derecho a cegar allí en ningún campo, ni a que le dieran beneficio de ninguna clase. Por eso ella le dice en el versículo 13 que ella ha hallado gracia delante de él, y dice, porque en la parte B del versículo 13 dice: porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella era consciente que por su condición no tenía derecho a nada, pero que había hallado gracia delante de Él. Tú y yo debemos de reconocer que nosotros no somos nada, que hemos pecado contra el cielo. Debemos de reconocer siempre que es por la gracia de Dios, que lo que recibimos, que lo que tenemos, que lo que somos es por gracia del Señor. Y eso fue lo que hizo Ruth. Tuvo una actitud allí también de humildad, ¿no? Sí, pues yo me estoy muriendo de hambre, estoy aquí, pues esta Noemí es de esta ciudad, usted tiene que darme trabajo porque no, ella se muere. No, ella no dijo eso. Entonces lo primero que recibió como beneficio de la gracia, como recompensa a lo que ella había hecho, era la igualdad. ¿Qué igualdad recibió? Pues que pudiera trabajar allí en el campo, como ustedes acabamos de leer, que pudiera trabajar. El pueblo le dijo a sus que la dejaran trabajar como todas las personas, y que tuviera la misma igualdad de todas sus criadas o la gente que trabajaba segando allí, que trabajaba recogiendo la cosecha del trigo y la cebada. O sea, que recibió igualdad de condiciones. Y eso es lo primero que nosotros recibimos cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando decidimos vivir bajo sus parámetros, bajo sus principios, bajo su voluntad, la igualdad como hijos de Dios. Porque es que a veces pensamos que la bendición es para algunos. A veces pensamos que Dios solamente bendice a algunos, y resulta que no es así. Dios a todo mundo bendice. ¿Cuándo bendice Dios a todo mundo? Cuando vivimos bajo su voluntad, cuando vivimos bajo sus principios, cuando nos entregamos de corazón a Él, cuando dejamos a un lado lo incorrecto y decidimos
seguir a Cristo caminando en santidad o dejándonos moldear por Él, porque nunca vamos a ser santos, el único santo es Él, pero sí tratamos de vivir una vida en santidad, guiados por Él, dejándonos formar, dejándonos instruir por Él. Allí en ese momento es cuando Dios nos bendice y es cuando vemos que somos iguales a todos sus hijos. Entonces no estamos anhelando la bendición del otro, porque Dios nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo segundo que recibió como recompensa Ru fue una posición. Vamos a leer el versículo 14, dice: y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró, ¿verdad? Y luego se levantó de espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Mira que la sentó en la mesa, algo muy similar a lo que pasó el hijo pródigo. Cuando él llegó a casa, el papá dijo: bueno, vuélvamele a poner cámbiemele ese vestido haraposo lleno de pecado y sucio y póngamele un vestido nuevo, déle el anillo que representa nuevamente la autoridad como hijo de esta casa, denle todo eso y sirvan, baten el becerro y sirvan un gran banquete porque mi hijo ha vuelto y ha vuelto arrepentido. Vos le dijo que se sentara a la mesa, que comiera, que tuviera el privilegio, esa posición que tenían sus otros criados de sentarse a la mesa y comer de la mesa y seguir espigando como los demás, o sea que recibió nuevamente su posición. Cuando nosotros volvemos a Cristo, cuando nosotros decidimos corregir el camino, cuando nosotros decidimos vivir a la manera de Dios, vivir bajo su voluntad, tenemos esa posición como hijos de Dios. Cuando perdemos esa posición como hijos de Dios, cuando nos llenamos de orgullo, cuando nos llenamos de vanagloria, cuando nos llenamos de autosuficiencia y queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nos place, como nosotros queremos, como nos dice el mundo, ¿sí? Entonces, y no nos alineamos a Dios, entonces allí es donde perdemos esa posición. Entonces empezamos a quejarnos, como lo hizo inicialmente Noemí: pero ¿por qué Dios ha permitido tal dolor, tal amargura? Ya no me llamen, Noemí, ya me amara porque soy amarga de corazón. Y entonces a veces empezamos: pero Dios me abandonó, pero porque Dios no me escucha, pero porque Dios no hace, pero porque Dios sí bendice a otros, yo ya no vuelvo a esa iglesia, yo ya no vuelvo a congregarme, yo ya no vuelvo a buscar de Dios, yo ya no vuelvo a orar, yo ya no vuelvo a hacer esto, porque es que Dios a mí no me bendice, Dios a mí me tiene abandonado y abandonada, Dios no me escucha. Y empezamos a admitir todas esas mentiras en la mente y en el corazón, pero resulta que cuando la bendición no llega a nuestras vidas, cuando no estamos recibiendo el beneficio, cuando no estamos recibiendo la recompensa como producto de la gracia, es porque algo falta en nuestro corazón. Cuando la bendición se está demorando, cuando no la vemos materializada, es porque algo está pasando. Revisémonos, escudriñémonos. Pidámosle a Dios que nos muestre si hay iniquidad, si hay pecados, si hay cosas que vamos de corregir, porque a veces es porque Dios está esperando que nosotros nos corrijamos, que está esperando que nosotros enderecemos nuestras sendas. Y nosotros allí, sí, persistiendo en oración, que es lo más correcto que debemos de hacer, pero también preguntarle a Dios qué pasa. ¿Qué pasa? No porque no nos quiera la bendición, sino qué pasa con nosotros, qué quiere Él de nosotros, qué demanda Él de nosotros. Eso es lo que Dios demanda de nosotros que hagamos, que nos revisemos y que nos corrijamos para poder tener esa igualdad y posición como sus hijos. Y lo tercero fue que ella, el propósito, llegó al propósito, recibió ese propósito. Y vamos a mirar el versículo 19 al 23. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te reconoció. Y contó a ella su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy has trabajado es vos. Y le dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues, que no ha rehusado a los vivos benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Dejémoslo hasta allí porque ya habíamos leído hasta el versículo 23. Entonces mire que no fue casualidad que Noemí llegara allí. Nada en el Señor es casualidad. Él no se mueve por casualidad. Dios es un Dios de casualidad, Dios es un Dios de propósitos. Y esta mujer recibió esa igualdad, recibió esa posición.
se me olvidaba, además de recibir esa igualdad de posición, tuvo sobreabundancia, imagínense, que comió, se sació y le llevó un poco a su suegra también. O sea, que la recompensa también es la sobreabundancia. ¿Sí? Ellas estaban en ruina, en escasez, casi que aguantando hambre cuando salieron de Moab y llegaron allá, y en el primer día de trabajo de esta mujer, imagínate, ya no solamente se saciaron, sino que tuvieron sobreabundancia. Mire el beneficio de la recompensa que recibimos cuando hallamos gracia delante del Señor como resultado de corregirnos, de arrepentirnos, de enderezar nuestras sendas. Entonces decía que lo tercero y último es el propósito, que ella llegó a ese lugar y no era por casualidad. O sea, Dios tiene un propósito en todo. Igual ella podía haber llegado a cualquier otro campo, de cualquier otra persona, a trabajar, ¿sí? Pero Dios permitió y la guió, porque no fue Noemí la que la acompañó, no fue Noemí la que la llevó, dijo, venga, camine, vamos a donde vos. No, ella salió pues en medio, podemos entender, en medio del desespero, pues estaban aguantando hambre, estaban mal, necesitaban un medio de sustento. Ella salió y Dios la guió a llegar a ese campo. No da cuenta allí la historia en el libro de Ruth, cómo fue que ella llegó allá, preguntando qué fue, cómo fue que llegó, pero podemos entender que Dios la guió, la instruyó a que llegara a ese lugar donde vos, que era justamente el pariente que las podía redimir. Y esto de la redención y cómo funciona la redención lo vamos a ver la próxima semana, así es que no te lo pierdas. Entonces, ella llegó allí porque Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Dios tenía un propósito con Ruth y permitió, les voy a decir algo muy duro, que les va a parecer duro, pero aún permitió que este marido de ella muriera porque la necesitaba para un propósito. Obviamente, como les hemos hablado, ellos se fueron y buscaron su suerte porque se salieron de la bendición, se fueron de Belén, del lugar de pan, de bendición, de todo esto que era Belén, y se fueron a Moab, que era la ciudad politeísta, idólatra, pagana, y allá pues encontraron enfermedad, muerte, escasez y todo eso. Pero igual ella hubiera podido llegar a otro campo, hubiera podido quedar en Moab, de pronto se hubieran podido morir todos y se hubiera quedado solamente el esposo de ella, igual hubieran vuelto a Belén. No, Dios tiene un propósito. Cada cosa que permite en tu vida no es que Él se plazca ni se complazca en verte sufrir y en las cosas malas que te pasen. No, Él permite algunas cosas en nuestra vida porque tiene un propósito contigo y conmigo. Él tiene un propósito en cada situación que permite, solo que nosotros, por estar turbados, afanados, buscando soluciones, escuchando una voz, escuchando la otra, hasta escuchando la voz del infierno, por estar por allí buscando soluciones en nuestras fuerzas, buscando las soluciones que el mundo nos da, buscando la dirección del mundo, queriéndolo hacer a nuestra sabiduría humana, no encontramos el propósito, no escuchamos la voz de Dios y hallamos el propósito de Dios. Esta mujer fue sensible a Dios. Yo me imagino que ese no era el único campo que había en ese lugar. No dice allí la palabra, pero podemos suponer que no era el único campo. Pero ella llegó allí y supuestamente, y podemos entender, como les digo, escuchó la voz de Dios y ahí llegó. Y era el lugar perfecto, el lugar indicado, era el lugar de vos, el pariente que las podía redimir. Así es que yo te invito en esta mañana a que escuches la voz de Dios. ¿Cuál es el propósito? Tú le has preguntado, en estos días predicamos acerca de eso, los propósitos de Dios. Tú le has preguntado a Dios cuál es el propósito de tu vida. ¿A dónde te quiere llevar Él? ¿Por qué está permitiendo esa situación? ¿Por qué aquella cosa? ¿Por qué la otra? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No te quejes con el Señor. Pero ¿por qué me mandas esto? No, Señor, muéstrame tu propósito. Muéstrame, Señor, cuál es tu propósito. Muéstrame qué quieres tú con esto. Muéstrame a dónde me estás llevando. Hacia qué bendición me estás llevando. Porque Dios dice en su palabra que sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros, y que son más altos que los nuestros. ¿Hacia qué bendición me estás llevando? No, Señor, ¿por qué me permites, como Noemí, estoy amarga de corazón y el Señor me ha traído en amargura? No, Señor, ¿por qué? ¿Hacia dónde me estás llevando? Mire las cosas desde la perspectiva de Dios, desde los propósitos de Dios, a la bendición que nos está llevando. Esa es la enseñanza de esta mañana.
Ruth recibió recompensa y propósito por la gracia de Dios, porque decidió entregar su vida a Cristo. Así es que quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Espero que esta enseñanza haya edificado tu vida, haya hablado a tu corazón y que podamos hallar esa gracia de Dios y como resultado de la gracia la recompensa, y también podamos encontrar el propósito divino para nuestras vidas. Quiero orar por ti, pero antes de terminar en oración, quisiera invitarte a que te sigas conectando en estas mañanas. Vamos a seguir estudiando el libro de Ruth y allí vamos a sacar fundamentos para nuestra vida. Así es que no te lo pierdas la próxima semana. El martes va a estar mi esposo con una enseñanza más a través de este libro hermoso, que es un libro que nos enseña y nos edifica mucho. También quiero invitarte este fin de semana, mañana sábado, los jóvenes vamos a estar en nuestra celebración 4:30 de la tarde por este mismo canal, y el domingo nuestra celebración familiar. Vamos a estar allí, una palabra de Dios para nuestros jóvenes mañana, y el domingo una palabra de Dios para toda la familia, 9 de la mañana, no te lo pierdas. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a nuestros canales de YouTube, y que puedas acompañarnos allí también con las enseñanzas que dejamos implícitas en el canal. Así es que bueno, vamos a orarle a nuestro buen Dios, vamos a poner nuestra vida delante de Él, decirle: Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque esta palabra ha edificado nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, ha abierto nuestros ojos, Señor, a la realidad que eres tú, Señor bendito. Padre Santo, queremos recibir esa recompensa, Señor, esa bendición, Señor, producto de la gracia que hallemos delante de ti, Señor, esa gracia sobrenatural que solo tú puedes darnos, Señor bendito, esa gracia especial como tus hijos, Señor, esa igualdad de condiciones, Señor bendito, de recibir todas las promesas, Señor, de ser acreedores a todas las promesas que tú nos has dejado, Señor, como legado, Señor, a tener esa posición como tus hijos, Señor, podernos sentar a tu mesa, Señor, y disfrutar de tu maná, Señor, del maná de tus bendiciones, Señor, y lo más importante, el regalo de la vida eterna, Señor. Queremos, Señor, entender tus propósitos, tus planes, los propósitos y planes que tienes para con nosotros, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, porque hoy, Señor, volvemos a tus brazos de amor, Señor, volvemos a ti, Señor bendito Dios, recibiendo, Señor, esa gracia, ese amor, esa recompensa, esa bendición, Señor, que viene de parte tuya, Señor En mi bendito. puerta está Gracias, Padre Santo. tu voz llamándome, recordándome que soy tu hijo. Sí, precioso Rey de los Tu cielos. perdón y compasión fue más grande que mi error. Sí, precioso Rey de los cielos. Sí. Gracias por esa gracia, Señor, que tú nos has dado, Señor, por, bendito Dios, recogernos como tus hijos, Señor, perdonarnos, Señor, y poder recibir nuevamente tu herencia, Señor, esa condición de hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendito Dios, Señor, precioso Dios, Señor, gracias, precioso Dios. Ven y toma hoy tu lugar. Quiero amarte toda mi vida. La dulzura de tu voz cada mañana al despertar me afirma que en ti estoy seguro. Tu reino se ha acercado hacia mí. Puedo escuchar tu dulce voz. Hoy vuelvo a tus brazos de amor, entregándote mi corazón. Que puedas entregarle tu corazón a Él y hallar el propósito que Él tiene para tu vida. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la enseñanza que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a nuestro corazón, Señor. Bendito eres, Señor, alabado seas tú. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Una vez más declaramos un día de victoria, de bendición,
un día de tu protección divina, de paz, de gozo, Señor, y de fuerzas como las del búfalo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, muchas gracias por haber estado conectado con nosotros. No te lo pierdas la próxima semana, más enseñanzas a través del libro de Ruth. Feliz día.